Hola queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo. Hoy estaremos leyendo de las Sagradas Escrituras la carta del apóstol Santiago, siendo mañana 25 de julio su festividad. Y dice así, capítulo 1. Saludo. Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo, el Señor, saluda a todos los miembros del pueblo de Dios dispersos por el mundo. Consideren como alegría perfecta, hermanos míos, el estar rodeados de pruebas de todo género. Sepan que su fe, al ser probada, produce paciencia, y la paciencia logrará su objetivo, de manera que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, se la concederá. Pero que la pida con fe, sin dudar, pues el que duda se parece a una ola del mar agitada por el viento y zarandeada con fuerza. Un hombre así no recibirá nada del Señor. Es un hombre de doble vida, un inconstante en todo cuanto hace. Que el hermano de humilde condición se sienta orgulloso de su dignidad, y que el rico se haga humilde, porque pasará como flor de hierba. Salió el sol, y con su calor secó la hierba, cayendo su flor y desapareciendo su hermosura. Así también se marchitarán los proyectos del rico. Respuestas en la prueba. Dichoso el hombre que supera la prueba, porque una vez superada recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Ninguno, al ser tentado, diga, es Dios quien me está tentando, pues Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Cada uno es tentado a pecar por su propia pasión, que lo arrastra y lo seduce. Después, la pasión concibe y da a luz al pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. No se dejen engañar, mis queridos hermanos. Todo regalo valioso y todo don perfecto vienen de arriba, del Padre de las luces, en quien no hay cambios ni periodos de sombra. Por su libre voluntad nos engendró mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos los primeros frutos entre sus criaturas. Sepan, mis queridos hermanos, que todo hombre debe ser atento para escuchar, ser parco al hablar y lento a la ira, pues el hombre que se deja llevar por la ira no hace lo que Dios quiere. Por eso, abandonen toda inmundicia, todo exceso vicioso, y escuchen con docilidad la palabra que, plantada en ustedes, tiene poder para salvarlos. Pongan, pues, en práctica la palabra y no se contenten con oírla, engañándose a ustedes mismos, pues el que la oye y no la cumple se parece al hombre que contempla su rostro en un espejo y después de haberse mirado se va, olvidándose enseguida de cómo era. En cambio, dichoso el hombre que se dedica a meditar la ley perfecta de la libertad y no se contenta con oírla para luego olvidarla, sino que la pone en práctica. Si alguno piensa que se comporta
como un hombre religioso, y no solo no domina su lengua, sino que conserva pervertido su corazón, su religiosidad es falsa. La religiosidad auténtica y sin tacha a los ojos de Dios Padre consiste en socorrer a huérfanos y viudas en sus dificultades y en conservarse incontaminado del mundo. Capítulo 2. La fe frente a la discriminación. Hermanos míos, no es posible creer en nuestro Señor Jesucristo glorificado y luego hacer distinción de personas. Supongamos que cuando están reunidos entra un hombre con un anillo de oro y espléndidamente vestido, y entra también un pobre mal vestido. Si ustedes se fijan en el que va espléndidamente vestido y le dicen, siéntate aquí en el lugar de honor, y al pobre le dicen, quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo de mis pies, ¿no están actuando con parcialidad y se están convirtiendo en jueces que se rigen por criterios perversos? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres según el mundo para hacerlos ricos en fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Pero ustedes menosprecian al pobre. ¿No son acaso los ricos los que los oprimen y los llevan a los tribunales? ¿No son ellos los que deshonran el hermoso nombre que ha sido invocado sobre ustedes? Así pues, si cumplen la suprema ley de la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, actúan bien, pero si hacen distinción de persona, cometen pecado, y la ley los condena como transgresores. Quien observa toda ley, pero quebranta un solo precepto, se hace reo de todos, porque quien dijo, no cometerás adulterio, dijo también, no mates. Por tanto, si evitas el adulterio, pero matas, te haces transgresor de la ley. Hablen y actúen como quienes van a ser juzgados por una ley de libertad, pues tendrá un juicio sin misericordia quien no practicó la misericordia, y es que la misericordia está por encima del juicio. La fe sin obras está muerta. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo la fe? La fe sin obras está muerta. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen nada para comer, y uno de ustedes les dice, váyanse en paz, abríguense y coman, pero no les da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Sin embargo, alguien podría decir, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, que yo por las obras te mostraré mi fe. ¿Tú crees que existe un solo Dios? Haces bien, pero también los demonios creen y se estremecen. ¿Por qué no te enteras de una vez, pobre hombre, de que la fe sin obras es estéril? ¿Acaso obtuvo Abraham, nuestro antepasado, la salvación de Dios por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves cómo la fe cooperaba
con sus obras, y por las obras se hizo perfecta su fe. Así se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios, y eso le fue tenido en cuenta para ser justificado, y fue llamado amigo de Dios. Vean cómo por las obras obtiene el hombre la justificación y no solo por la fe. Igualmente, Rahab, la prostituta, ¿no recibió acaso la salvación por sus obras al hospedar a los mensajeros y hacerlos salir por otro camino? Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Capítulo 3. El control de la lengua. Hermanos míos, no quieran todos llegar a ser maestros. Sepan que los maestros tendremos un juicio más severo, porque todos fallamos en muchas cosas. Si alguno no cae en falta al hablar, este es varón perfecto, capaz de controlarse a sí mismo. A los caballos les metemos el freno en la boca para que nos obedezcan y poder así dirigir todo su cuerpo. Lo mismo pasa con los barcos. Por muy grandes que sean y por muy fuerte que sea el viento que los impulsa, un pequeño timón basta para que sean gobernados a voluntad del timonel, pues lo mismo pasa con la lengua. Siendo un miembro pequeño, es capaz de grandes cosas. ¿No ves como un pequeño fuego hace arder un gran bosque? Pues también la lengua es fuego, es un mundo de maldad. Se establece en medio de nuestros miembros, contamina todo el cuerpo y atiza por los poderes del fuego eterno, hace arder el curso entero de la existencia. En efecto, toda clase de fieras, aves, reptiles y animales marinos han sido y siguen siendo domados por el hombre. Sin embargo, nadie es capaz de domar la lengua humana, que no cesa de hacer el mal y está cargada de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hechos a semejanza de Dios. De la misma boca salen bendición y maldición. No debe ser así. Hermanos míos, ¿acaso de una fuente sale por el mismo conducto agua dulce y amarga? ¿Puede la higuera, hermanos míos, dar aceitunas o higos la parra? Pues tampoco un manantial salado puede dar agua dulce. La auténtica sabiduría. ¿Hay entre ustedes algún sabio o experimentado? Pues muestre con su buena conducta que sus obras tienen la sencillez de la sabiduría, pero si tienen el corazón cargado de rivalidad y de ambición, ¿por qué se enorgullecen y no dicen la verdad? Semejante sabiduría no procede de arriba, sino que es terrena, sensual, demoníaca, porque donde hay envidia y ambición, allí reina el desorden y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que procede de arriba es en primer lugar intachable, pero además es pacífica, tolerante, conciliadora, compasiva, fecunda, imparcial y sincera. En resumen, frutos de justicia van siendo sembrados en paz para quienes trabajan por la paz. Capítulo 4. La humildad frente a la ambición. ¿De dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre ustedes? ¿No es precisamente de esas pasiones que luchan en su interior? Ambicionan y no obtienen, ambicionan y no obtienen, asesinan y envidian, pero no pueden conseguir nada.
No cesan de luchar y pelearse. No obtienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal, con la intención de satisfacer sus pasiones. Gente infiel. No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguno quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano: tiene deseos ardientes el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros, aunque Él da una gracia mayor? Y por eso dice: Dios se enfrenta a los soberbios, pero concede su favor a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, pero enfréntense al diablo, que huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien sus manos, purifiquen sus corazones. Los que llevan doble vida, reconozcan su miseria, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y en tristeza la alegría. Humíllense ante el Señor y Él los engrandecerá. Diversas advertencias. No hablen mal unos de otros. Hermanos, el que habla mal de un hermano o lo juzga, está criticando y juzgando a la ley. Y si te constituyes en juez de la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino un juez. Pero uno solo es el legislador y el juez, el que puede salvar y condenar. ¿Quién eres tú para juzgar al prójimo? En cuanto a los que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allí todo el año, comerciaremos y nos enriqueceremos, ¿saben acaso lo que será mañana de ustedes? Pues son vapor de agua que por un instante es perceptible y al momento se disipa. Por el contrario, deben decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o lo otro. Pero no, se enorgullecen de sus insolencias, sin darse cuenta de que tal actitud es reprochable. Por tanto, el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Y ustedes los ricos lloren y lamentense ante las desgracias que se les avecinan. Su riqueza está podrida y sus vestidos son pasto de la polilla. Su oro y su plata están enmohecidos, y este moho dará testimonio contra ustedes y devorará sus cuerpos como si fuera fuego. ¿Para qué amontonar riquezas si estamos en los últimos días? Miren el jornal que ustedes han retenido a los trabajadores que cosecharon sus campos. Miren el jornal que ustedes han retenido a los trabajadores que cosecharon sus campos está clamando, y los gritos de los cosechadores llegan al oído del Señor Todopoderoso. En la tierra han vivido lujosamente y se han entregado al placer. Con eso han engordado para el día de la matanza, han condenado, han asesinado al inocente, y ya no les ofrece resistencia. Diversas exhortaciones. Así pues, hermanos, esperen con paciencia la venida del Señor. Vean cómo el campesino espera el fruto precioso de la tierra, esperando con paciencia las lluvias tempranas y tardías. Así también ustedes tengan paciencia y buen ánimo, porque la venida del Señor está próxima. Hermanos, no murmuren unos de otros, para que no sean condenados, pues el juez está ya a las puertas. Tengan como modelo de constancia y sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. No en vano proclamamos: dichosos
a los que han dado ejemplo de paciencia. En concreto, han oído hablar de la paciencia de Job y conocen el desenlace a que se le condujo el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero, sobre todo, hermanos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni hagan ningún otro tipo de juramento. Digan sí cuando sea sí y no cuando sea no, y no serán condenados. ¿Está afligido alguno de ustedes? Que ore. ¿Está alegre alguno? Que cante himnos de alabanza. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren sobre él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo. El Señor lo restablecerá y le serán perdonados los pecados que hubiera cometido. Reconozcan, pues, mutuamente sus pecados y oren unos por otros para que sanen. Mucho puede la oración insistente del justo. Elías, que era un hombre de nuestra misma condición, oró fervorosamente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio la lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo convierte, sepa que el que convierte a un pecador de su mal camino salvará su vida de la muerte y obtendrá el perdón de muchos pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Queridos hermanos, esta es la carta del apóstol Santiago con muy importantes enseñanzas para nosotros, y él, como los demás apóstoles, habla por medio del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo habla por medio de ellos. Roguemos que interceda por nosotros a Santiago apóstol para que podamos perseverar en el camino de conversión y para que podamos cumplir todo lo que Él nos enseña. Amén.